Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? El día de hoy les hablaremos sobre distintos temas de física, en los cuales incluimos las ondas, qué tipos de ondas tienen, sus características, entre otros. Bueno, comencemos. Yo voy a hablar sobre el movimiento ondulatorio. El movimiento ondulatorio es el proceso por el cual se transmite energía de un lugar a otro sin la transferencia de materia, ya sea por las ondas magnéticas o electromagnéticas. Las ondas magnéticas son ocasionadas por la vibración o perturbación, que para su propagación de oscilaciones necesitan un medio material. Las ondas electromagnéticas, mismas que no necesitan un medio material para su propagación, porque se difunden en un vacío. Las ondas transversales se presentan cuando las partículas del medio material vibran perpendicularmente a la dirección de las ondas. Yo les hablaré acerca del tren de ondas. El tren de ondas obviamente es un conjunto de ondas las cuales se desplazan a un mismo ritmo de arriba hacia abajo, generando crestas y valles. El frente de ondas, en pocas palabras, el frente de ondas es un generador de ondas. Un ejemplo de esto sería cuando se cae una piedra a un lago y genera ondas transversales. Todas esas serían obviamente el frente de ondas. Por último, les hablaré acerca del rayo de propagación. El rayo de propagación es la dirección en la cual se dirige el frente de onda. Hola, bueno, yo les hablaré sobre las ondas lineales, superficiales y tridimensionales. Para comenzar tenemos las ondas lineales, que son las ondas que se propagan por medio de una dimensión o por medio de un rayo. Tal es el caso de las ondas producidas por una cuerda o resorte. Estas también pueden ser producidas por medio de un resorte o cuerda de plástico. Bueno, ahora siguen las ondas superficiales. Las ondas superficiales son las que se producen en dos dimensiones, como puede ocurrir en una lámina de metálica o en una superficie de agua, tal como ocurre al tirar una piedra en un estanque. Ahora siguen las ondas tridimensionales, que estas son las que se propagan en todas direcciones, como son la del sonido. Y estas también pueden ser las ondas electromagnéticas de la luz y el sonido. Bien, yo les voy a hablar sobre las características de las ondas. Bien, la línea principal de las ondas se les conoce como línea de equilibrio. El punto más alto de una onda se le conoce como cresta. El punto más bajo de una onda se le conoce como valle. Cuando una onda cruza en la línea de equilibrio, a esto se le conoce como nodo. El periodo es el tiempo que tarda en realizarse un ciclo de onda. La longitud de onda es la distancia entre dos frentes de onda que están en la misma fase. Por ejemplo, la distancia entre dos crestas o entre dos valles. A la longitud de onda se le representa con la letra griega lambda. La amplitud de onda es la máxima elongación o alejamiento de su posición de equilibrio. La elongación es la distancia entre cualquier punto de una onda de su posición de equilibrio. Les voy a explicar dos temas, los cuales serán la reflexión de las ondas y la refracción de las ondas. Primero comenzaré con la reflexión de las ondas. Estas suceden cuando dichas ondas encuentran un obstáculo que les impide propagarse. Chocan, cambian de dirección o de sentido, pero conservan sus mismas características. Un punto importante de esto es que el ángulo de reflexión de la onda es igual al ángulo de choque. Es este vaso de agua que lo llené como 3/4 e introducí un bolígrafo dentro de él, y aquí se puede observar claramente como si estuviera cortado, la cual tiene dos medios, el medio de color azul y el medio de color gris, la cual dice superficie de reflexión. Aquí tenemos el rayo incidente, que se define como aquel que llega a la superficie de separación de los medios trazados. Aquí tenemos la normal o el punto de equilibrio, que son el que tiene las rayitas entrecortadas. Después tenemos el rayo reflejado, que es aquel que al no poder atravesar o rodear la superficie de reflexión, regresa al mismo medio. Principios de superposición de la onda. La superposición de la onda es el desplazamiento que experimenta una partícula vibratoria, que equivale a la suma de los vectoriales del desplazamiento que produce una onda. Interferencia de ondas.
Esta se produce cuando se superponen dos o más trenes de ondas simultáneamente. Esta a su vez se divide en interferencia constructiva e interferencia destructiva. La interferencia constructiva se manifiesta cuando se superponen dos movimientos ondulatorios con la misma longitud y frecuencia y que se dirigen a la misma dirección, a diferencia de la interferencia destructiva, las cuales se manifiesta cuando se superponen dos movimientos ondulatorios con diferente fase. Ondas estacionarias. Estas son un producto de una interferencia de dos movimientos ondulatorios con la misma amplitud y con la misma frecuencia. La única diferencia es que ellos van en sentidos diferentes. Con la refracción de las ondas. Estas se presentan cuando pasan las ondas de un medio a otro de distinta densidad, o bien cuando están en el mismo medio pero este tiene diferentes características, como por ejemplo el agua que tiene distintas profundidades. Esta imagen nos ayudará a entender mejor lo que es la refracción. Aquí tenemos dos medios, el medio de color blanco y el medio de color azul. Tenemos el rayo incidente, que ya expliqué qué significa. Después tenemos el ángulo de incidencia, que es aquel que se forma por el rayo incidente y la normal, o también llamada punto de equilibrio. Después tenemos el segundo medio, el cual es el de color azul, y tenemos el ángulo de refracción, que es aquel que se forma por la normal y el rayo refractado. Y por último tenemos el rayo refractado, que es aquel que pasa hacia el otro medio, en este caso en el segundo medio, que es el de color azul. La difracción de la onda. La difracción de la onda es cuando una onda encuentra un obstáculo en su camino y lo rodea o lo contorna. Ahora, el tema siguiente es el sonido. El sonido es un fenómeno físico que estimula el oído. En los seres humanos se presenta cuando un cuerpo vibra a una frecuencia comprendida entre 15 y 20.000 ciclos sobre segundo, y esta llega al oído, gama denominada como frecuencia del espectro audible. Las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales, toda vez que las partículas del medio material vibran paralelamente a la dirección de propagación de la onda. La rapidez con la que se propaga un sonido depende del medio elástico y de su temperatura. En la siguiente imagen podremos observar un claro ejemplo donde nos explica claramente esto. En la imagen se puede observar que la rapidez, la magnitud de la velocidad es mayor en los sólidos que en los líquidos y gases. Del sonido vienen los fenómenos acústicos, que es la reflexión, el eco, la resonancia y la reverberación. Para comprender mejor esto hay que saber qué es la acústica. Bueno, la acústica es la parte de la física que se encarga del estudio de los sonidos. Es básicamente eso. La reflexión. Este es un fenómeno que se produce cuando las ondas sonoras se reflejan al chocar contra una pared dura. Si el vector de una propagación sonora incide perpendicularmente a una superficie, se refleja en sentido contrario. Pero si incide en toma ubíqua, los ángulos de incidencia y de reflexión son iguales. El segundo fenómeno acústico es el eco, el cual se origina por la repetición de un sonido reflejado. Este se escucha claramente en salones amplios, en donde la pared se encuentra a unos 17 metros como mínimo de distancia del oyente, ya que para oír separadamente al sonido original y reflejado, se requieren 0,1 segundos para poder escucharlo. Este tiempo es necesario para que el oído distinga dos sonidos distintos. Ahora, como tercer fenómeno acústico tenemos a la resonancia. La resonancia se presenta cuando la vibración de un cuerpo hace vibrar a otro con la misma frecuencia. Este fenómeno se aplica en las llamadas cajas de resonancia, que tienen algunos instrumentos musicales para aumentar la intensidad del sonido original. Ahora, como cuarto fenómeno acústico tenemos a la reverberación. Dicho fenómeno se produce si después de escucharse un sonido original, este persiste dentro de un local como consecuencia del eco. Por ejemplo, en una sala amplia, una reverberación excesiva ocasiona que no se escuchen claramente los sonidos producidos por instrumentos musicales o las voces de las personas. Ahora les hablaré sobre las cualidades del sonido, que son tres. La primera es la intensidad, la segunda es el tono y la tercera es el timbre. Como primer punto hablaremos sobre la intensidad.
La intensidad determina si un sonido es fuerte o débil. La intensidad de un sonido depende de la amplitud de la onda, ya que a medida que esto aumenta, la intensidad también aumenta. De la distancia existente entre la fuente sonora y el oyente, pues a mayor distancia menor intensidad hay. Esto quiere decir que menos se escucha. Y finalmente la intensidad es mayor si la superficie que vibra también lo es. La intensidad de un sonido expresa la cantidad de energía acústica que en un segundo pasa a través de una superficie de 1 centímetro cuadrado, perpendicular a la dirección en cual se propaga la onda. Como segunda cualidad tenemos al tono. Esta cualidad del sonido depende de la frecuencia con la que vibra el cuerpo emisor del sonido. A mayor frecuencia, el sonido se vuelve más agudo o alto, y a menor frecuencia el sonido se vuelve menor, o sea, se puede volver más grave. Ahora, como tercera cualidad del sonido tenemos al timbre. Es una cualidad que posibilita identificar la fuente sonora, aunque distintos instrumentos produzcan sonidos con el mismo tono de intensidad. Lo anterior es posible, pues el tono fundamental siempre va acompañado de tonos armónicos. A esto se le denomina como sobretonos. Por eso es posible identificar a las personas, porque tienen un tono armónico diferente cada una. Bien, yo voy a hablar sobre las ondas sísmicas. La corteza terrestre está sujeta a vibraciones constantes de escasa amplitud, los cuales son conocidos como microsismos, los cuales son imperceptibles para nuestros sentidos, pero son registrados en sismógrafos. Los sismos o terremotos son causados por las siguientes causas: por el hundimiento o desplome de las cavidades terrestres, por la obturación de los conductos naturales que dan salida a los vapores volcánicos, y también por la dislocación o separación de una roca que ha alcanzado su máximo de elasticidad. El ultrasonido. Este se produce cuando dos fuentes sonoras vibran con una velocidad de 20.000 ciclos sobre segundo. Nosotros no podemos percibir el ultrasonido, ya que nuestro tímpano no tiene suficiente tiempo para percibirlo. Un ejemplo del ultrasonido sería el silbato de los cazadores, puesto que este emite un ultrasonido que solamente los perros pueden escucharlo.